Pero sí, no se preocupe, tenía el micrófono cerrado, estaba acá saludando por otra plataforma también que transmitimos. Entonces estaba dando un saludo ahí a unos compañeros que hoy nos acompañan también. Entonces, pues, Alexander, buenas noches, encantado. ¿Cómo estás? ¿Estuviste en la clase de ayer? Sí, profe, por ahí lo escuché. Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo está? Ah, bueno, me alegra. ¿Cómo te pareció la clase de ayer? Excelente. Excelente, me alegra. Cada día se aprende más. Así es, así es. Y eso es lo bonito de esto, y es que todo se actualiza, todo va cambiando. Yo tengo un dicho y es lo siguiente. El primer curso que yo tomé de reanimación fue en un Betamax, en un cassette que era grandísimo y era con un aparato que lo conectaba a uno a un computador y ahí vimos lo primero que era, aprendimos a qué era reanimación cardiopulmonar. ¿No? Te estoy hablando de hace cualquiera 30 años o algo más. Imagínese. Y, y hoy ya vamos en que adicionamos un elemento electrónico como es el DNA a los procesos de la cadena de supervivencia. Entonces, desde Sí. el cordial vamos ya avanzando a tener un elemento electrónico que es el DNA. ¿No? Muy bien, vamos a esperar un momento, unos 2 minutos, ya iniciamos. Lo mismo un saludo para Javier y en un momento iniciamos el proceso de la clase, ¿vale? Hoy va a ser una clase muy bonita que es triaje, todo lo de manejo de pacientes, clasificación de pacientes, pero vamos a iniciar a ver la diferencia, porque en Colombia se maneja clasificación de pacientes en urgencias, que es una cosa, y nosotros que es manejo de pacientes o clasificación de pacientes en atención prehospitalaria. Entonces lo vamos a ver en un momento. Bueno, Listo, vale, profe.
Hola, buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Encantado de verlos a todos ustedes, o bueno, poder compartir una noche más en esta noche de hoy, 18 de junio. Escucho un segundo, cerramos un poquito acá. Bueno, de hecho, como vieron en el video, es una del balcón que está de frente de nuestra sede. Hoy transmitimos desde la sede de CELAC Colombia. Era un sueño hecho realidad. Hoy lo cumplimos. Estamos transmitiendo para cualquier rincón de Latinoamérica de habla hispana, donde estamos llevando diferentes cursos. Ayer veíamos un tema supremamente interesante, que es todos los eventos, BRUE, eventos de los neonatos, qué hacer en caso de cuando nuestro bebé en nuestras casas o en el ambiente cotidiano de los jardines infantiles, qué hay que hacer, cómo actuar. Eso lo veíamos ayer de mano de un gran profesional. Hoy conmigo van a ver un tema muy importante. Ya antes, en un momento le voy a dar la palabra a quien se quiera presentar, quien nos quiera traer una connotación de un tema, como lo hemos venido haciendo, quienes me han acompañado en diferentes clases durante algunas noches ya, se han dado cuenta que me gusta interactuar mucho, entonces alístesen para que pronto vayan hablando, porque me gusta escucharlo a ustedes, que no sea solo acá. ¿Por qué? Porque ustedes deben venir de un proceso de formación dentro de ya de una plataforma virtual donde ustedes ya algunos me acompañan sobre el curso de atención prehospitalaria, que es la clase de hoy, pero es un tema que nos interesa a todos, lógicamente. Con lo que está sucediendo hoy en el entorno colombiano, eh, las emergencias, desastres naturales, las emergencias antrópicas o por la mano del hombre, son rutina cotidiana que se ha convertido desde hace muchos años, pero cada vez se aumentan constantemente. La latente guerra que se ve hoy con diferentes naciones nos hacen entender que la preparación es vital en los procesos de formación. Entonces, yo hoy quiero más traer acá unos apuntes donde queremos especialmente decirles de qué se trata el tema, ¿sí? Y hoy vamos a ver una clase muy interesante, que es triaje STAR. ¿Qué es la clasificación de pacientes, tanto intra y prehospitalaria? Vamos a ver la diferencia. Entonces, bueno, mi nombre es Esaín Argüello, soy enfermero, tengo algo de experiencia en atención prehospitalaria, hice parte de una institución de emergencia del Estado colombiano y me apasiona el tema de la atención prehospitalaria. Sé que muchos de ustedes están de diferentes cursos, entonces quiero escuchar a los que se quieran presentar. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano, abrir su micrófono y con mucho gusto me gustaría saber su nombre, de dónde los acompaña el día de hoy. Sería muy grato para mí escucharlos, ¿vale? Andrés, bienvenido, bienvenidos para todos. Entonces, ¿quién se anima? Luis, buenas noches, encantado, te escucho. Buenas noches, profe. Mi nombre es Luis Torres. Fui socorrista de 27 años de defensa civil. En este momento me presento. Trabajo en una empresa de seguridad desde hace 20 años y pues estoy tomando un alto de curso de APH y me sigo formando con ustedes. Nuevos conocimientos, ¿no? Excelente, Luis, felicitaciones. Mira, la, nuestra vida cotidiana nos hace entender hoy en día que hoy no somos ajenos a cualquier situación que se nos pueda presentar, tanto en el entorno empresarial, tanto en el entorno, Luis, se te quedó el micrófono abierto, ya te lo das. Listo. Tanto en el entorno empresarial, tanto en el entorno familiar, tanto en el entorno mm, cotidiano de ir de un punto A a un punto B, se ha convertido en que tú puedas encontrarte una situación donde requieras tener unas destrezas para poder actuar. Dentro de esas destrezas, tenemos que estar preparados también para la atención a víctimas donde se desborde la capacidad de respuesta de nosotros, ¿cierto? Y en eso consiste una clasificación de pacientes. Existen dos clasificaciones de pacientes, la intrahospitalaria y la prehospitalaria. Y es muy importante, porque de hecho
por ejemplo, en el caso de Luis, que está en el curso de atención prehospitalaria, dentro de una de las unidades que él va a desarrollar, o si ya las ha desarrollado, va a haber un tema muy importante y va a profundizar con unos videos, con unas guías que va a descargar y va a poder leer sobre lo que es la clasificación de pacientes en el área de atención prehospitalaria. Pero también hay otro tema muy importante, que es la clasificación de pacientes en el entorno intrahospitalario, que son dos temas, si bien los dos sistemas buscan el bienestar rápido del individuo, también es cierto que son dos sistemas totalmente diferentes y para aplicarlos de manera muy, digamos que en condiciones y de maneras diferentes. Entonces, eh, ¿quién me quisiera aportar? ¿Alguien ha escuchado clasificación de pacientes? No importa en qué entorno quiera hablarlo. De pronto, ¿quién quiere decir algo sobre clasificación de pacientes? ¿O qué entendemos por clasificación de pacientes? Cuando llegamos a nuestras zonas de urgencias por X o Y, yo sé que algunos de nosotros hemos también sido pacientes, ¿no? Y hemos tenido que llegar a una zona de urgencias. Y allá pasa algo muy particular. Y de hecho se presentan hasta situaciones que hemos visto en las redes sociales, donde bueno, muchas veces un mal manejo en una clasificación de pacientes, o que muchas veces también el usuario se queja sin ser una clasificación en el triaje, en el manejo del paciente. Pero hoy vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro, y al finalizar que vaya dando la clase o el taller, vamos a profundizar sobre el triaje STAR. Y el triaje STAR es el triaje de clasificación más conocido mundialmente para la clasificación de eventos donde haya múltiples víctimas, donde desborde la capacidad de respuesta de un equipo de emergencia. Puede ser de su localidad, puede ser del turno que generaba el área protegida, el CEN, y desborde la capacidad de respuesta de uno o dos equipos médicos. Se debe aplicar un sistema de clasificación de pacientes. ¿Bien? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? A medida si alguien puede levantar la mano, alguna pregunta, alguna duda, podemos profundizar. Conmigo en el proceso, les voy a contar algo. Yo dicto cursos desde hace muchos años, desde primeros auxilios, desde muy niño, porque así como Luis, que él está en la defensa civil, yo entré a la defensa civil desde los 13 años de edad, desde hace muchos años. Y después me gustó el tema, estudié enfermería y me ha apasionado el tema de la atención prehospitalaria. Y hoy hago parte del equipo de CELAR Colombia, donde pues ustedes pueden recibir todos estos conocimientos, y lo que apostamos es que le podamos llegar a diferentes rincones de Latinoamérica para que pues esto sea productivo. Ahora bien, vamos a lograr ver la diferencia entre el triaje hospitalario y el triaje prehospitalario. Hay una diferencia grande que hay que tenerla presente, porque una es normativa en el Estado colombiano y tenemos que aplicar la norma. Toda institución prestadora de servicio de salud debe aplicar la norma para poder prestar un servicio, y por ende el servicio de urgencias tiene que tener unos procesos. Dentro de ello tiene que tener el proceso de clasificación de pacientes en los servicios de salud. Y aquí vamos a ver la diferencia entonces. ¿Qué yo hago entonces en un entorno extrahospitalario, en la calle, en la ambulancia? ¿Cómo manejo desde el paciente inicial, desde un evento, yo cómo clasifico el paciente? ¿Bien? No sé qué tan bien vean ustedes si la letra quedó muy pequeña, pero les voy a estar de pronto diciendo, y quien tenga apuntes, salírselos para que tenga la diferencia. Y vuelvo y les repito, a medida, si voy corriendo, me dicen. Si quieren que pare, que alguien se quede y que quiera tomar nota, no importa, me dicen y podemos devolvernos unos segundos. Lo importante es que quede cosas claras. Vuelvo, y aquí hay que hacer una aclaración también muy importante. En menos ya hemos pasado 12 minutos y la clase se pasa muy rápido, no logro pues obviamente entregar un tema tan completo y tan complejo, de su complejidad, pues es un tema extenso. Lo que buscamos es tratar de estar acá con ustedes, por ejemplo, en el caso de Luis, que está en el curso de atención hospitalaria, que si está ya dentro de la unidad, tenga el acompañamiento, decirme,
yo tengo una duda en este tema, yo tengo y con mucho gusto, también si usted está en cualquiera de los cursos, para acá, estamos para eso, estamos para despejar dudas, pero a medida no me podría yo sentar acá para esperar que ustedes digan eso y decirles hasta luego, ¿sí o no? Que no valdría, el tiempo de ustedes es valioso. Entonces, para eso, preparamos temas que les sirva en general a todos, ¿sí? De hecho, para el próximo semana tenemos unos cursos, tenemos unos temas de todo lo que es la última actualización de la American Heart Association en el tema de la cadena de supervivencia. Lo verán acá, lo traeremos, entonces tomarán apuntes los que están, y no importa en el curso que esté, que no es tan importante saber de animación y estar tan actualizado en los temas. Entonces, bien, dejando eso claro, vamos a ver la diferencia entre el triaje prehospitalario, que es la clasificación de pacientes en el entorno pre, y la clasificación de pacientes en el entorno hospitalario, ¿sí? Yo traigo aquí unos puntos, no sé si los alcanzan a ver, pero como les repito, voy a estárselos diciendo. En entornos extramurales, todo lo que se genere fuera de un hospital, todo lo que se genere fuera de un hospital. Alguien me diría, bueno, si sucede un evento dentro del hospital, ¿qué sucedería si de un hospital sucediera una explosión por una bala de oxígeno? El hospital, en su sistema de emergencia, en su sistema de seguridad y salud en el trabajo, entonces, en su proceso de respuesta a las emergencias, debe haber preveído y tener unas brigadas de emergencia, que ahí incluiría, entonces ya un triaje prehospitalario inicialmente, que sería el triaje inicial que se le da a un paciente, ¿bien? Que sería un caso, sería, si yo estuviera, por ejemplo, fuera Luis, y estoy dentro del curso de atención prehospitalaria, sería una pregunta interesante. Entonces, ¿qué hago en un evento intrahospitalario que se desborde la capacidad de respuesta del hospital, que saque de la normalidad del proceso al hospital? Puede ser un incendio. ¿Se ha presentado un incendio en los hospitales? He atendido incendios en los hospitales. Entonces, y vean noticias, muchos. Los hospitales tienen que estar preparados para eso, los centros asistenciales, por supuesto. ¿Bien? Y lo de azul sería el triaje hospitalario. Bien, entonces, acá estaría lo que es extramural y acá vamos a encontrar todo lo que sea en servicios de urgencia. Entonces, todo lo que sea el triaje hospitalario se va a ver dentro de la recepción de pacientes en el servicio de urgencias. Bien, dos diferencias. Segunda diferencia, la atención prehospitalaria, el proceso de clasificación de pacientes, lo que busca es priorizar la atención con los recursos limitados que tiene un proceso de atención en campo, en calle, en el entorno prehospitalario. Los recursos son muy limitados. Y si estamos hablando que si requerimos hacer el proceso de clasificación de pacientes, pues obviamente se sale del borde la capacidad de respuesta de ese organismo de emergencia que tiene a cargo, que llegó a hacer el proceso de abordaje de los pacientes, o que fue la institución que está haciendo la respuesta. Bien, y en triaje hospitalario se busca priorizar los recursos según el grado de atención que requiere el paciente. Lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a profundizarlo más adelante. Otro de los ítems como diferencia tenemos la base en reconocimientos. ¿Por qué base en reconocimientos? Porque cuando yo llego en la atención prehospitalaria, es lo que yo pueda ¿qué? Observar en un par de segundos rápidamente hacer una valoración de quién, del paciente. Bien, mientras que en el triaje hospitalario se basa principalmente, basamos de una normativa que el ministerio la aporta con los lineamientos prácticos y es la resolución 5596 del 2015, donde establece todo lo que es la clasificación de pacientes en el servicio de tránsito. Y ahí ya se basa en un diagnóstico rápido de medios. Por eso cuando usted llega rápido a un centro de urgencias, le hacen una valoración, obviamente con unos equipos
lo monitorizan y de ahí sacan unos resultados para dar el grado de atención. Bien, mientras la diferencia en el entorno de atención prehospitalaria, pues sabemos que es lo que yo con mi conocimiento y mis pocos recursos tenga para aportar. Bien, 5 minutos de preguntas, 5 minutos de si me escuchan bien, voy corriendo, todo normal, algunas dudas, ¿cómo estamos? Por ahora todo claro. Andrés, buenas noches. Bien. ¿Voy corriendo mucho o todo muy bien? Listo, continuamos. Ahora, ¿quiénes? Y este es un cambio o una diferencia inmensa, y aquí es donde es importante que nosotros estemos en cualquiera de los cursos, pues tengamos la diferencia cuando hablamos de clasificación de pacientes. Uno es en el entorno intrahospitalario y otro es en el entorno prehospitalario. ¿Bien? ¿Quién podría aplicar una clasificación de pacientes en el entorno prehospitalario? Puede que lo rojo es lo prehospitalario. Un brigadista, no sé quién de aquí sea brigadista de una empresa, un rescatista, un bombero, un tecnólogo en atención prehospitalaria, cualquier persona. De hecho, si yo estuviera y me digan, bueno, entonces el médico, pues, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque el triaje y la clasificación de pacientes en el entorno prehospitalario está diseñado para que usted lo aplique, sepa los conocimientos y aplíquelos. Y los conocimientos tienen que estar puestos en las personas que en cualquier momento tengan que estar preparadas y diseñadas para actuar en un caso, en un siniestro de gran magnitud. ¿Quiénes? Todos, todos. ¿Nuestra comunidad está ajena a un terremoto? No, ¿cierto? ¿Nuestra comunidad es ajena a una explosión? No, ¿cierto? Entonces todos tenemos que estar preparados para un evento de gran magnitud. En el caso del triaje intrahospitalario, dentro del hospital, ¿cuál es la diferencia? Acá no la puede aplicar cualquier persona. Tiene que ser un profesional que está dentro de un médico o un enfermero jefe, que es el que hace el proceso de la clasificación de pacientes en el servicio de urgencia. ¿Bien? Entonces, una gran diferencia que habría entre el triaje prehospitalario y el triaje hospitalario. ¿Alguna duda ahí? Pregunta. ¿Bien? Ok. ¿Qué tipo de triaje o qué tipo de clasificación o qué tipo de sistema yo debo aplicar entre el uno y el otro? Veíamos que el triaje y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia tiene una normativa, que es la resolución 5596 del 2015. Y en esa resolución reposa toda la normativa y todo el sistema que debe elaborar, diseñar e implementar un prestador de servicio de salud. Les traigo, por ejemplo, el ministerio indicó 5 grados de prioridad en la clasificación de pacientes desde el 2015. Dentro de ellos clasifica a los pacientes desde 1 como grado inmediato, un grado de prioridad urgente, a grado 5. De hecho, lo comienza a clasificar en tiempos de respuesta. Lo dice la norma. El, el sistema de clasificación en pacientes prehospitalarios ya no basa en una norma, sino basa en unas guías. De hecho, en Colombia existen unas guías de atención prehospitalarias adoptadas por el Ministerio de Seguridad y Protección Social, que son unas guías que también están adoptadas por un sistema global donde nosotros nos alineamos a un proceso internacional. Es decir, por ejemplo, existe el triaje STAR, que es un proceso norteamericano donde desde hace muchos años lo estructura la NAEM y
que hoy se pone en práctica a nivel global, pero no sería el único. Dentro de ellos existen otras, digamos, lineamientos de otras instituciones también como las guías europeas. Bien, pero por último, y hoy gracias pues a esa fuerza que cada día pues las instituciones a nivel global unen fuerza como es la OMS, pues se trata que todos hablemos el mismo idioma, que la clasificación de pacientes en el área de atención prehospitalaria sea la misma que se haga en otro país para lograr que los equipos de emergencia de las diferentes instituciones tengan la capacidad de respuesta y se hable y se coordine con otras instituciones. Ustedes no se podrán imaginar, yo tuve, yo tuve la no, no podría decir la dicha, pero pues, pero la experiencia de haber estado en el terremoto del eje cafetero. Y en el terremoto del eje cafetero, en ese entonces el director seccional era un coronel de apellido, me acuerdo porque el hermano, perdió el nombre. Bueno, pero tuvimos la capacidad de estar apoyando este proceso. Dentro de ello, eh, se comenzaba ya a ver mucho la defensa civil, la Cruz Roja, los organismos de respuesta, como los bomberos, son muy fuertes en la clasificación de pacientes, y desde ahí se comenzaba a ver la clasificación de pacientes. Les traía, no sé si muchos de los que recuerdan, tanto de los organismos de socorro, desde ese entonces se veían unos maletines de primeros auxilios muy bien, como muy bien equipados, y traían estas famosas tarjetas que aún se utilizan. Bien, eh, para ello, esas tarjetas se utilizan y se utilizaban desde la historia, como también se puede utilizar cualquier otro sistema que nos ayude rápidamente a la clasificación de pacientes en los servicios de triaje. Entonces, existe el triaje STAR, que lo que busca es rápidamente la clasificación de pacientes en escenarios de accidentes de tránsito, donde hay múltiples víctimas que desborda la capacidad de respuesta del equipo de reacción que llegó. En escenarios traía el terremoto del eje cafetero, pero también traigo, por ejemplo, escenarios donde el 11 de septiembre, cuando sucede el de terrorismo a las Torres Gemelas, ahí en la clasificación de pacientes que rápidamente sobresalió los procesos de clasificación de múltiples víctimas. Pero también existe otro tipo de escenarios, que es la clasificación de pacientes SAL, que ya es una clasificación de pacientes para eventos de combate. Por ejemplo, el grupo de respuesta a emergencias en combate, los enfermeros de combate, se especializan en otro tipo de clasificación de pacientes, previniendo que no pueden entrar a una zona donde haya conflicto armado, que ellos vayan a ser blanco también de una bala. Entonces, por eso se utiliza otro tipo de pacientes. También podríamos utilizar el paciente en Young Star, que es una clasificación de pacientes donde haya un escenario pediátrico, ¿sí? Entonces, lo veremos más adelante también. O si alcanzamos, hoy, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Mientras que, vuelvo y repito, el escenario, si fuera intrahospitalario, pues va medido a la normativa que ya se establece también y que está marcada por el Ministerio de Protección Social. Bien. En la atención prehospitalaria, como lo ven, lo había hablado ya con anterioridad, que se ve por clasificación en colores. El color determina el grado de prioridad de atención que requiera, ¿ya? Eso determinaría y lo clasificaría, que lo vamos a ver más adelante, y me daría el grado que requiera el paciente rápido ser trasladado. Llegué, yo, una ambulancia básica, estoy a bordo de una ambulancia básica con mi compañera, me llamaron accidente de tránsito, llegué y era una buceta, 22 pacientes. Rápidamente, el equipo de respuesta debe estar preparado para hacer un pensamiento crítico y hacer una evaluación de esos pacientes para lograr dar prioridad a los pacientes que requieren rápidamente traslado. En esa clasificación, como lo vamos a ver ahorita, en esa clasificación, lo que se busca que usted a medida que va teniendo va evaluando el paciente, va dándole una prioridad y eso es lo que realmente va a salvar vidas. Bien.
Eh, una de las diferencias, no hay tiempos establecidos en el triaje de atención prehospitalaria porque determinaría muchas cosas. Obviamente, dentro de los procesos que se han probado dentro de estas instituciones prestigiosas que han en procesos de investigación, está determinado y se busca que dentro de un proceso de 4 rescatistas, que serían en una emergencia 2 ambulancias, 4 rescatistas, 2 ambulancias básicas en un evento de gran magnitud. Traigo a ejemplo clínico de nuevo una buceta, 2 ambulancias, 4 rescatistas. ¿Qué deben hacer ellos rápido? Hacer un proceso de clasificación. Y en los tiempos de respuesta que dice, no hay tiempos de respuesta, pero lo que logran estas instituciones, es decir, 4 rescatistas logran tener una clasificación de 15 pacientes en 5 minutos, logrando hacer una buena valoración del paciente y rápidamente clasificar, dando un grado o un color de prioridad, inmediatamente priorizando el traslado. Mientras, en la atención intrahospitalaria, que vamos regidos por la resolución 5596, tiene unos tiempos de respuesta establecidos, ¿sí? Alguien me podría decir, no, pero es que eso no se cumple, no. Bueno, eso es otro tema, y eso ya está en la ética, en los procesos o en la calidad de atención, de la calidad de conocimientos que tenga el profesional que esté a bordo de ese proceso de clasificación de pacientes. Alguien me diría que entonces acá comenzamos a ver qué tan importante es tener los conocimientos claros, establecidos y puestos en práctica, como por ejemplo un curso que es clasificación de pacientes en el servicio de triaje. Para ello, inclusive este curso y esta diferencia que hay acá es tan amplia y tan ancha que hay un curso específico para él y se llama así, clasificación de pacientes en el servicio de triaje. Bien, otro break de 5 minutos. Si me escuchan bien, una manita para saber si continúo o no me están escuchando. Voy ahora a hacer, voy a entrar en contexto un poco más de lo que es lo que vinimos hablando, de lo que habíamos dicho que íbamos a entrar en contexto, que era el triaje prehospitalario. Ya teniendo la diferencia entre el uno al otro, vamos a ver que el triaje STAR, que es el triaje prehospitalario, es todo el proceso de clasificación de pacientes con unos recursos limitados que tengo que yo poner esos conocimientos rápidamente en una evaluación que solo lo que tengo es, vuelvo y lo repito, los conocimientos de evaluar a un paciente, rápido de evaluar la vía aérea, rápido de evaluar la circulación, tiene pulso, el paciente no tiene pulso, rápida de evaluar, de evaluar la conciencia del paciente, paciente consciente o no, de eso le determino, yo le doy un color y a medida voy priorizando que la sacada del paciente a los centros asistenciales. Yo tengo un caso y quiero traérselo a colación para comenzar y darles de ejemplo la importancia de esto. Trabajaba en la autovía Bucaramanga-Pamplona. Dentro de ello teníamos un proceso de capacitación previo durante el día de rescate vehicular. Todo el equipo de respuesta de la concesión estaba previsto para que recibiera la capacitación de rescate vehicular. De hecho, en mis redes están las fotos y así se dispuso. Pero en horas de la tarde, ya habiendo terminado la capacitación, las ambulancias que prestan el servicio de la concesión se retiraron a sus bases de trabajo. Y posterior a ello, recibimos el llamado de un bus de X empresa que rodó un abismo en uno de los sitios muy conocidos entre Bucaramanga-Pamplona, y digamos, un gran salto o un gran abismo. Cuando llegamos con el equipo de respuesta, que afortunadamente una ambulancia medicalizada, donde se pidió inmediatamente la información, que de ahí se nace, que la información, y de hecho, uno de las clases con las que empecé a hablar era el tema de la importancia de la comunicación de cualquier persona para pedir o activar los sistemas de emergencia. Y el ejemplo que yo traigo acá, donde vemos desde esa primera clase que hemos dado hasta la clasificación de pacientes que hoy vamos o que estamos desarrollando. Llegamos, el equipo de respuesta y un bus que efectivamente había salido de la vía con
todos sus pasajeros o su venta de todos sus cupos y con más de 30 punta de pasajeros. Que rápidamente el equipo de respuesta que estaba preparado y que previamente, afortunadamente, la concesión vial tenía su equipo de respuesta preparado, se logra hacer una evaluación rápida de los pacientes, se clasifica a los pacientes y de esa manera se van evacuando a medida que van llegando las ambulancias hacia los centros asistenciales. El resultado final del evento fue una sola persona fallecida, que fue el conductor se bota cuando ve que pierde el control de su bus, se bota y con una de las llantas del vehículo, pues desafortunadamente sucede el suceso desafortuno que sucedió con el conductor y si no mal no recuerdo fue del único paciente que desafortunadamente falleció. Hubieron casos muy graves que de hecho estaba un médico, el doctor Edison Arrieta, gran profesional, que prestó el servicio de una descompresión de un tórax, de un neumotórax, atención. Y eso, gracias, se logró a la rápida clasificación de pacientes. Bien, entonces es una historia que quería contarles para entrar en el contexto de lo que vamos a ver y que rápidamente, si le ponemos cuidado, en el resto de lo que nos queda 10 minutos lo logramos entender. Vamos a ver que la clasificación de pacientes en el triaje, lo que buscamos rápidamente es que se haga un triaje rápido, simple y rápido. Voy a borrar acá para que espero que ustedes estén alcanzando a ver el tablero, pero rápidamente aquí voy. Y vamos a ver qué es el triaje STAR. Los que tengan por ahí lapicera y apuntes, ténganlo rápido. Voy a hacer aquí la letra grande. STAR. ¿Qué es? Vamos a ver si me hago a este lado, me alcanza a ver. ¿Qué es el triaje STAR? El triaje STAR lo que busca la clasificación de pacientes, y su nombre lo dice, es una clasificación que sea simple y rápida y que se busque rápidamente un tratamiento. Bien, sus siglas significan la S simple, eso en inglés significa tratamiento, A rápido, tratamiento. ¿Qué busca el triaje STAR? Darle una prioridad de atención a los pacientes a medida que yo voy haciendo una evaluación, yo le voy dando unos colores al paciente. Yo traje aquí unos colores para que ustedes lo vayan teniendo. Tengo rojo, tengo verde, voy a ponerlo por acá, ahí sí me lo alcanza a ver. Tengo rojo, tengo verde, tengo amarillo y tengo negro. Y tengo negro. Que son los mismos que ustedes ven acá. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar primero del verde. Resulta que yo llego a la escena donde encontré ese bus o esa situación y rápidamente busco dar clasificación a los pacientes en verde, que son aquellos pacientes que comienzan a caminar solos. Yo rápidamente como rescatista lo que busco es traer, señores y señores, rápidamente quiero ayudarlos, todos los pacientes que me escuchen, por favor, a mí y yo buscar llevar a una área que insegura, no, ¿verdad? Una área segura. Entonces, de esa manera voy a traer todos los pacientes que pueden que caminar. Sé que muchos allá me dicen, sí, caminar. Bien, seguramente va a llegar la persona que va a caminar de pronto lesionada, pero yo a ellos, las personas que me responden, que caminan, que las voy a clasificar en triaje 3. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro todo? Bien. Resulta que llego y a medida que ya saqué esas personas,
que muchas veces, yo he ido a la caja, que sé que muchos que los que les ha tocado atender emergencias, esos verdes nos sirven ¿para qué? Muy bien, para ayudar. Claro, desde ahí sale mucho paciente, o sea, perdón, salen personas que pueden tener conocimiento de qué? Primeros auxilios, que pueden tener conocimiento, que son personas profesionales de la salud, que en su momento del estrés pierden su entorno, su normalidad, están desubicadas y simplemente muchas veces con eso las saqué ya de un lugar inseguro, las traje hacia mí y las puedo traer hacia un lugar, a una área protegida donde yo pueda brindarles protección a esas primeras personas que yo ya saqué. ¿Qué pasaría si de pronto ese entorno genera otro evento, otra explosión? Todos esos verdes que estaban allá metidos, que normalmente alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa con los de la grabadora y el celular? Y eso es otro tema. Nosotros vamos a prestar la atención de las personas lesionadas. Entonces, retiramos ya los verdes. Yo acá esto. Los verdes. Vamos a ver si es que no pega acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa con ahí me ven a todos de muy ¿qué pasa con aquellos pacientes donde yo comienzo a tener un contacto para evaluar el paciente? El paciente me responde, señor, sí, está botado en el piso, no ha perdido la conciencia. Diferente sería, señor, no tiene conciencia, no me responde. Pero, ¿qué sucede? Ahora voy a buscar qué, evaluar la respiración. Paciente respira. Rápidamente, en esa clasificación de pacientes de triaje está, lo que busco rápidamente, si no respira, abrir vía aérea. Estamos manejando un paciente en trauma y requiero hacer un manejo, una apertura de la vía aérea mecánica, abriendo la vía aérea manualmente con una tracción mandibular. Ya hemos visto en otras clases, Luis ya sabe que de hecho él, dentro del curso de atención prehospitalaria, dedicamos un curso muy especial o una clase muy especial para lo que es la retirada del casco en paciente producto de accidente de tránsito. Quien quiera ver también esa clase, en YouTube está grabada, es una clase alrededor casi como de 40 minutos donde dedicamos cómo es la retirada del casco. Bien, el paciente no respira, abrí vía aérea, el paciente no respira y requiero evaluar otro poco de pacientes. De inmediato clasifico el paciente en qué, en negro. Yo estoy acá dando un resumen, pero ya voy a hablárselo color por color, ¿sí? Ahora, el paciente respira, pero me hace unas respiraciones por debajo de 30 respiraciones por minuto. De inmediato, priorizo el paciente y lo clasifico en rojo. Es un paciente que requiere rápidamente atención. Les hice un ejemplo rápido, un ejemplo clínico de la situación que mi equipo en ese entonces tuvimos que atender y rápidamente por una evaluación rápida que se hizo al paciente determinamos que el paciente no tenía una buena respiración, que en su evaluación y rápidamente se trasladó. Bien, ¿qué otra situación puede pasar? Sigo con circulación en la evaluación. Entonces, rápidamente pulso, frecuencia cardíaca, y perfusión sanguínea. Rápidamente miro llenado capilar. ¿Cuánto tiempo un llenado capilar inferior a 2 segundos? ¿Qué pasaría con ese paciente con un llenado capilar inferior a 2 segundos? Entonces, y un paciente diaporético, un paciente con una frecuencia cardíaca por debajo de 120, y una vez lo clasifico como rojo. Voy a decirles por colores. Lo importante de acá es que ustedes logren entender que hay 4 aspectos importantes. Se los voy a escribir acá. De los cuales, en esos aspectos importantes, lo que evaluamos rápidamente es la marcha. Uno, la marcha, que lo vimos que es, hey,
Señores y señoras, buenas, soy de la Defensa Civil, soy de la Cruz Roja, soy del Cuerpo de Bomberos. Por favor, los que puedan caminar, vengan a mí. Entonces los estoy sacando y les estoy dando una evaluación con la marcha. Bien, ¿qué pasaría con otro aspecto importante que rápidamente debo evaluar? Es la respiración. El verde no se quiere quedar, el verde no quiere quedar pegado. Otro aspecto importante que evaluamos es la circulación. Bien, un tema importante. Dentro, hoy en día, y los que vieron la clase conmigo, la clase del miércoles pasada, hemos visto en 2 clases seguidas el algoritmo que se maneja en la clasificación, perdón, el algoritmo que manejamos actualizado en el protocolo de manejo del paciente en trauma. Acá ya lo tenemos que poner en práctica y es que si yo llego rápidamente a evaluar a un paciente y por supuesto yo encuentro una hemorragia, ya sabemos dentro de lo que hemos hablado las semanas pasadas es que debo comenzar a comparar que sería la X y comenzarían a ver X, A, B, C, D, E y la X empezaríamos con el manejo de hemorragias exsanguinantes, que es inmediatamente parar donde yo encuentre una hemorragia. Eh, eh, Puede pasar que yo encuentre el paciente en la clasificación de pacientes, me encuentre un paciente en verde y pueda terminar en rojo, sí, y se lo voy a contar. En ese mismo ejemplo clínico que yo les traía, en esa misma situación una de las personas que se acercó a mí después de haber evacuado todos los pacientes y haber trasladado pues a su gran mayoría, un paciente que había estado dentro del bus y había sufrido el accidente, mostró en grabación, mira lo que pasó, mire, lo grabé y hizo interacción conmigo. Un paciente que inicialmente estaba clasificado como verde, ¿verdad? Porque movilidad, caminaba, me respondía, un paciente clasificado en verde. ¿Qué sucedió después? El paciente comenzó a hablar incoherencia. De inmediato, la pericia del equipo determinó que ese paciente pasó a ser rojo. Y de hecho, fue de los pacientes que más tiempo duraron en cuidados intensivos. Otro aspecto importante que entonces incluiríamos acá para el ejemplo es el déficit neurológico. Cuatro aspectos importantes que de toda esta guía que nos enseñan las potencias del tema como los gringos, nos enseñan primero que tenemos que tener presente la movilidad. Eso no es lo mismo un paciente que pierde su conciencia, está botado y no puede caminar por sus propios medios, como aquel paciente que vengan a mí y puede caminar, que ese paciente clasificaríamos como verde. Bien, en estas tarjetas que de hecho hoy en día muchas instituciones de ambulancia muy juiciosas tienen dentro de sus equipos y que como yo le decía a Luis, estas las conocemos desde hace mucho tiempo con las instituciones de emergencia. Cuando yo clasifico un paciente rápidamente, por eso la tarjeta queda en verde. Lo que busco es pues amarrarla rápidamente, anclarla a la persona para clasificarla. Si no tengo estas tarjetas, alguien me preguntaba alguna vez en una conferencia, entonces puedo tener cintas para clasificar el paciente, por supuesto, por supuesto. Entonces, tenemos cintas para clasificar el paciente y de esa manera lograr tener pues una rápida atención. Entonces, ahora, el paciente responde o no responde. Es importante la respiración del paciente, la evaluación rápida del paciente, evaluar la respiración, circulación, déficit neurológico, teniendo presente desde el inicio que si tiene un sangrado el paciente, rápidamente busco yo la clasificación, que sería en rojo,
y hacer la maniobra de detener inmediatamente la hemorragia, que es un paciente que requiere una atención rápida. Este sistema de triaje STAR, que ustedes dentro de hecho pueden profundizar más en diferentes medios que hoy existen en diferentes plataformas, pero los que están en el curso de atención prehospitalaria pueden profundizar en las unidades que están dispuestas para ustedes para que puedan, digamos, tienen videos de mucho más tiempo hablando sobre el tema del triaje STAR. Acá lo que buscamos, pues rápidamente, lograr que si ustedes tienen algunas dudas y traer los temas que creemos que puedan generarle a ustedes, pues, dudas al respecto. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? Andrés, Luis, Javier. Bueno, hay dos Andrés Zambrano y Andrés AMG. ¿Dudas hasta ahí? Claro, más o menos el tema. Es un tema muy bonito, es un tema que yo sé que muchos ya lo han visto. Bien, listo. Eh, el significado de, el significado de triaje STAR, lo que significa rápidamente es un triaje simple y tratamiento rápido. En inglés, son unas siglas en inglés, que en inglés significa simple, trying and rapid tratamiento, en inglés. Pero en español, si se las traigo, el español significa rápidamente es un triaje simple y tratamiento rápido. Eso es lo que se busca. ¿Alguna otra pregunta? A ver, veo acá. Ya, listo, bien. Listo. Dudas rápidamente de la valoración del paciente. ¿Alguna duda de la valoración del paciente? La tenemos clara. Sé que algunos ya me han acompañado sobre las clases. Sí, quiero que les quede claro que lo que busca el triaje STAR nunca es cambiar los pasos que nosotros tenemos con el soporte que le vamos a dar al paciente. Es muy importante lo siguiente. Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de soporte. Existe el soporte de reanimación cardiopulmonar, cuando nosotros rápido en nuestra pericia, en nuestra valoración, determinamos que es un paro cardiorrespiratorio y que debemos aplicar un soporte a ese tipo de casos. En este tipo de pacientes que venimos hablando, vamos a aplicar otro tipo de soporte, que es el soporte que le daríamos a quién, a un paciente en trauma. Y de esa manera comenzamos a clasificar al paciente sin perder de vista el protocolo que tenemos que darle a ese manejo del paciente, sabiendo rápidamente que tenemos que detener una hemorragia y sabiendo rápidamente que vamos a hacer una evaluación para darle una clasificación al paciente. Bien, bueno, cuéntenme, ¿cómo les pareció? Luis ya entró a la plataforma, ha estado profundizando ya sobre la unidad de triaje, esta clasificación y todo eso. Ahora, no es el único, ¿no? No es el único proceso, como les dije al principio, que el triaje está, sino existen también otros tipos de triaje, ¿no? Que es el que se utiliza, por ejemplo, otro tipo de eventos. De hecho, existen unos que son para eventos de todo lo que es eventos donde tenga que ver con agentes químicos, todo lo que es ya sustancias peligrosas. Ese es otro tipo de clasificación diferente que se hace para manejos de pacientes. Lo mismo en ese, por eso hablamos desde el principio, y les dice, vea que, por ejemplo, existe el triaje de pacientes ya dentro del área de atención prehospitalaria. ¿Ven? Entonces, ¿quién quiere por ahí? Luis, ¿cómo te pareció, Luis? ¿Cómo, Profe, yo te tengo una pequeña pregunta. Digamos, si yo estoy en mi señor? puesto de trabajo, ¿se presenta algún caso, llámese paro cardiorrespiratorio, bueno, en fin, ¿cómo puedo yo hacer para clasificarlo si no tengo, digamos, las tarjetas que usted nos está indicando? ¿De qué manera yo puedo clasificar, digamos, el estado del paciente en el que yo lo tengo? Porque en el momento en que yo pida la ayuda médica, a mí me van a preguntar, bueno, ¿y qué valoración le está dando al paciente? ¿Cómo lo encontró? O sea, todo lo que... Esa es la pregunta, ¿no? Sí, mira, nosotros como primeros respondientes sería valioso y que pudiéramos
yo sé que no todos ni muchos tenemos un botiquín a la mano, ni tenemos las tarjetas, ni cómo poder clasificar a un paciente. Pero sí rápidamente tenemos que tener los protocolos claros de primeros respondientes. Es muy importante y digamos que buscar cómo nosotros trabajamos como primeros respondientes, cómo podemos dar un soporte rápido al paciente, teniendo claros los conocimientos prestos a hacerlo. Pues, desde el principio que nosotros hemos aprendido, nunca en esto ni podemos ni improvisar, ni podemos colocar en práctica algo que yo no sé, ¿cierto? De hecho, mis felicitaciones a todos ustedes porque lo que buscan es precisamente ampliar conocimientos y tener claro precisamente cómo aportar en un momento con un paciente que ustedes requieran. Ahora bien, hemos hablado en otras clases sobre cómo activar los sistemas de emergencia. Acuérdate que existen los protocolos de cadena de supervivencia actualizados. Yo sé que dentro de cada uno de los, por ejemplo, en el caso tuyo que está en la atención prehospitalaria, existe hoy una cadena de supervivencia que habla para ese tipo de paciente que tú me dices, que ese paciente con un paro cardiorrespiratorio, aplicarías otro tipo de protocolo, ¿no? Que ya es el CAB tal para el manejo de paciente con paro cardiorrespiratorio, en todo lo que es el manejo ya de un RCP de gran calidad y donde aplicas toda la línea de la cadena de supervivencia. Dentro de esa cadena de supervivencia está que pedir apoyo. Y dentro de eso, desde que, digamos que dentro de eso es rápidamente que lleguen los equipos de emergencia con, obviamente sé, y hoy de hecho le preguntaba a alguien que está dentro de una empresa de ambulancias, ¿cómo están manejando el tema? Y ellos me decían que sí está normatizado y está establecido en los procesos de control que le hacen las secretarías de vigilancia y control a las empresas de ambulancia, pero que aún no con tanto rigor como se merece este tema. Y acá es lo que dice Luis, acá es la importancia, desde que nosotros comenzamos a ver tan importante, los que trabajan en empresas de ambulancia, sé que algunos están acá, de pronto en el curso COE, la importancia de que usted aprenda y que de hecho no necesita tener solo las tarjetas, porque yo les traje también estas cinticas ejercicio que las podemos tener. He visto también dentro de otras ambulancias o otros equipos de emergencia, de brigadas, de respuesta de las diferentes empresas, son unas cintas también que hacen de plástico, las cortan y las tienen previstas para hacer esos ejercicios. Eso, Luis, hoy en día deben estar por las empresas puesto en marcha en los diferentes simulacros que deberían nosotros participar gradualmente. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? No, profe, totalmente claro, de todas maneras, muchas gracias a esa capacitación excelente. Hay cositas que de pronto uno por el tiempo no alcanza a abarcar, pero pues ya queda uno listo con esas respuestas. Excelente. Claro que sí. No, excelente. Y mira que es un tema que con todo lo, como yo les dije al principio, con todo lo que está pasando en Colombia y en cualquiera de nuestras regiones, con las emergencias que se presentan, podemos estar preparados. Bueno, chicos, los invito para que por favor profundicen en cada uno de sus temas, accedan a sus plataformas virtuales. eh, mm, yo sé que en cada uno de los temas que ustedes están, van a encontrar temas súper valiosos, van a encontrar las lecciones, participen en los foros. Si tienen dudas, nosotros estamos prestos. De hecho, desde ya también los invito. Este tema de las clases, pues es muy importante porque profundizamos sobre temas. Pero van a haber otras sesiones que es una tarde donde yo me conecto y cualquiera del equipo técnico si tienen dificultades también en el acceso a la plataforma. Lo importante que nosotros buscamos con ustedes es que se sientan acompañados, que si tienen alguna dificultad, es en el momento que me digan, mira, no hemos podido acceder a la plataforma o alguna situación y nosotros estamos prestos para acompañarnos en el proceso, ¿vale? Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Quien quiera de pronto rápidamente levantar la mano bien, si no de lo contrario, un gusto haber estado esta noche con ustedes, Dios los bendiga. Recuerden que ya mañana esta clase va a estar subida en nuestro canal de YouTube, también va a estar dentro de la plataforma correspondiente al curso de primer respondiente, esto lo de clasificación de pacientes de manejo en trauma y también en el curso de atención hospitalaria, ¿vale? Entonces, buenas noches, Dios los bendiga, chao, chao, chao.